Hola chicos, esta vez veremos algunas relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Supongamos que tenemos este triángulo rectángulo y que trazamos la altura respecto a la hipotenusa, porque nosotros sabemos de que un triángulo, todo triángulo tiene tres alturas, porque se traza respecto a cada vértice. En este caso voy a partir del vértice del ángulo recto y voy a trazar la altura respecto a la hipotenusa. Sabemos que la altura tiene que ir desde un vértice al lado opuesto en forma perpendicular, es decir, debe formar 90 grados. Entonces ahí voy a señalar mi ángulo de 90 grados por aquí, pero también de este lado. Entonces repito, la altura, llamémosle la altura H, es perpendicular a la hipotenusa en este caso. Fíjense que podemos ponerle nombre a la hipotenusa. Voy a marcar cuál es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Llamémosle C, lado C a la hipotenusa, el lado C. Llamémosle A y B a los catetos. Sabemos que los catetos son los lados que forman parte del ángulo recto. Entonces por aquí tenemos, por ejemplo, el cateto A y por aquí tenemos el cateto B. Bueno, fijémonos ahora en los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa, es decir, tengo la hipotenusa, pero la altura divide, separa a esa hipotenusa en dos segmentos. Un segmento por aquí y otro segmento por aquí. Y vamos a colocarle unos nombres también a esos segmentos. Llamémosle segmento M y segmento N, por ejemplo, por ponerle un nombre. Entonces, ¿cuáles son los elementos que aparecen aquí? La hipotenusa, que está por aquí, los catetos, que están por aquí, que forman parte del ángulo recto. Esas son cosas básicas que desde el colegio ya sabemos. Luego está la altura respecto a la hipotenusa, que es la H, y los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa, que son los segmentos M y N. Bueno, a partir de estos elementos vamos a definir algunas relaciones métricas, o sea, algunas ecuaciones que relacionan a estos segmentos y que nos permitirá resolver muchos de los problemas. Muchos problemas que de repente pueden parecer complejos, con estas propiedades, con estos teoremas, se puede facilitar. Ok, veamos el primero. El primer teorema o propiedad nos relaciona a cada cateto con la hipotenusa y el segmento que está sobre la hipotenusa y que toca con el cateto. En este caso, entonces, voy a colocar el cateto A. El cuadrado del cateto A será igual al producto de la hipotenusa por el segmento de la hipotenusa que está consecutivo al cateto, ¿ok? En este caso, entonces, sería al segmento M. Repito, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por el segmento de la hipotenusa que es consecutivo al cateto. Para el otro cateto, ¿cómo quedaría entonces? El cateto B al cuadrado sería igual a la hipotenusa por el segmento de la hipotenusa que es consecutivo al cateto, o sea, al segmento N. Súper bien. Bueno, el segundo teorema o la segunda propiedad que vamos a analizar es que el cuadrado de la altura que trazamos respecto a la hipotenusa es igual al producto de los dos segmentos que dicha altura determina sobre la hipotenusa, o sea, es igual al producto de M por N. La tercera propiedad que vamos a estudiar es que el producto de ambos catetos debe ser igual al producto de la hipotenusa por la altura respecto a la hipotenusa, o sea, la altura trazada desde la hipotenusa, que es la altura protagonista en este tema. Y otra propiedad más es que
podemos hacer la suma de los recíprocos de los cuadrados de los catetos, o sea, 1 sobre cateto A al cuadrado más 1 sobre cateto B al cuadrado, y eso debe ser igual a 1 sobre la altura al cuadrado. Entonces, con una combinación de todas estas propiedades o todas estas ecuaciones, podremos resolver muchos problemas de geometría referidos a triángulos rectángulos. Una cuestión importante también, fíjense que si miramos el triángulo mayor acá, el triángulo protagonista, supongamos que este ángulo es alfa y que este es beta. Y tenemos el ángulo recto, o sea, nuestro triángulo principal tiene los ángulos alfa, beta, recto. Fijémonos ahora en el triángulo rectángulo que se formó al trazar la altura acá hacia abajo. Fijémonos en este triángulo rectángulo. Fíjense que uno de los ángulos que encierra ese triángulo es alfa, otro es recto y entonces indefectiblemente este es beta. Por lo mismo, del otro lado, en el otro triángulo rectángulo que se formó por aquí, no quiero nomás que se pierdan demasiado las letritas, ya tenemos beta y recto encerrado en ese triángulo. Entonces, indefectiblemente, este ángulo es alfa. Entonces, los dos triangulitos rectángulos que se formaron al trazar la altura y el triángulo protagonista, el triángulo más grande, son todos triángulos semejantes porque tienen sus tres ángulos iguales. Entonces, todos los teoremas sobre semejanza de triángulos también son válidos en este tema. Y de hecho que de ahí salen todas estas ecuaciones también. Entonces, tengamos en cuenta las relaciones métricas por semejanza de triángulos, estas relaciones métricas y por sobre todo de algo que me estoy olvidando y que no tenemos que olvidarnos es del teorema de Pitágoras que aprendemos desde el séptimo grado. Desde chiquititos ya sabemos que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso C es nuestra hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras sumada a estas ecuaciones, entonces nos ayudarán a resolver los problemas de geometría respecto a triángulos rectángulos. Veamos nuestro primer problema. Bueno, fijémonos en este primer problema. Dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 15 y la altura 6 metros. O sea, la altura respecto a la hipotenusa debería decir. Hallar la longitud del cateto menor. Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Voy a colocar aquí, indicando que este es el ángulo recto. Voy a trazar la altura respecto a la hipotenusa. Voy a trazar en otro color. Entonces, trazamos la altura respecto a la hipotenusa. Sabemos que esto tiene que ir en forma recta. Aquí voy a trazar mejor. Bueno, voy a tratar de trazar mejor esa hipotenusa. Entonces, perdón, esa altura quise decir. Entonces, esta es la altura respecto a la hipotenusa y mide 6 metros. La hipotenusa completita mide 15 metros. Entonces, también voy a señalar, todo esto mide 15 metros. Veamos que con los datos que tenemos de tener una hipotenusa y la altura respecto a la hipotenusa, no podríamos, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras resolver y hallar los catetos. No, no podríamos. Entonces, lo que voy a hacer es recordar usar la propiedad de los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa. Entonces, recuerdan que le llamamos M y N. Bueno, en este caso, como yo desconozco cuánto vale cada segmento, pero sí sé que en total miden 15, entonces, si uno de ellos es X, el otro segmento es 15 menos X. ¿Se entiende? Porque el total es 15. Entonces, este segmento de aquí y este segmento de aquí juntos miden 15. Entonces, si a uno le llamo X, el resto es 15 menos X.
y luego, no sé, un cateto A y un cateto B. Recordemos la propiedad que nos decía de que el cuadrado de la altura es igual al producto de ambos segmentos. Le llamábamos M y N, pero en este caso, nuestra altura vale 6, uno de los segmentos vale X y el otro segmento vale 15 menos X. Y esto ya es una cuestión algebraica, vamos a resolver. Esto es 36, aquí tenemos que hacer una distribución, entonces tenemos 15x menos x cuadrado. Tenemos una ecuación cuadrática. Traigo todo a la izquierda, x cuadrado ya pasa positivo, 15x pasa restando y 36 ya estaba de este lado. Entonces igual a 0. Y esto tenemos que resolver ya sea por la ecuación de Bhaskara, la que es menos b más menos b cuadrado, ¿se acuerdan? O por factorización. Creo que en este caso se puede por factorización. Voy a probar. Fíjense, x en los dos, este menos viene directamente aquí y menos por más menos, dos números que multiplicados me den 36 y sumados 15. Son 12 y 3, ¿sí? 12 por 3, 36 y 12 más 3, 15. Cada factor igualamos a 0. Entonces obtenemos el valor de cada segmento. Fíjense que tenemos dos valores positivos. O sea, tenemos dos soluciones. Entonces, si uno de los segmentos mide 12, el otro segmento mide 3. Y si uno mide 3, el otro mide 12. Entonces voy a tomar uno de ellos nomás. Entonces, el segmento M, ¿se acuerdan que le llamamos M a uno de los segmentos? Consideremos 12 y el otro segmento entonces sería 3. En este caso, entonces, este sería 12 y este sería 3. Y ahora ya podemos hallar los catetos aplicando simplemente Pitágoras. Pitágoras en este triángulo y Pitágoras en este triángulo. Por ejemplo, si en este triángulo de arriba voy a llamarle triángulo 1 romano y este es 2 romano. Si en el 1 romano voy a aplicar Pitágoras, fíjense que para ese triangulito, mi cateto, o sea, B, el lado B, que es el cateto del triángulo grande, es una hipotenusa para este triángulo chico porque está frente al recto, fíjense, frente al ángulo recto. Entonces voy a colocar esa hipotenusa que estoy buscando, entonces sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y aquí, o sea, en ese caso mis catetos son 12 y 6. Entonces hallamos eso en la calculadora. Bueno, si cargamos esto en la calculadora, obtenemos un valor de 6 raíz de 5, entonces para el cateto B. Repetimos este procedimiento en el triángulo 2 romano, donde el lado A viene a ser una hipotenusa para ese triangulito. Pero recordemos que A es un cateto de nuestro triángulo protagonista. Entonces es 6 cuadrado más 3 cuadrado. Y esto nos da un valor de 3 raíz de 5. Muy bien, entonces de esta manera hemos determinado los dos catetos de nuestro triángulo protagonista utilizando relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Ok. Gracias chicos, espero que les haya servido este problema. Nos vemos en un siguiente video con más problemas sobre las relaciones métricas en un triángulo rectángulo. No olviden seguirme también en Instagram y TikTok. Gracias.